Gracias a Dios que nos acompaña y nos bendice en la alabanza y está con nosotros. Y vamos a pedir que siga su presencia con nosotros, que nos acompañe también en la exposición de su palabra. Padre bueno, pedimos tu ayuda. Pedimos que tú vengas, que nos ayudes, que nos hables, que nos ministres. Queremos recibir de ti, Señor. Queremos poner nuestros corazones para ser instruidos por ti y para aprender a través de estos libros proféticos en el nombre de tu Hijo amado. Bendito seas. Amén. Vamos a ver el día de hoy un profeta muy interesante que es Jeremías y que tuvo una vida que presenció muchas dificultades y muchos problemas, muchas angustias, y tuvo un secreto, una gracia, una fuerza que a pesar de muy grandes oposiciones le ayudó a él a prevalecer y a nunca menguar, nunca caerse. Y vamos a iniciar hablando del llamado que hizo Dios a este profeta. En Jeremías capítulo 1, versos 17 al 19 dice: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así llamó Dios a Jeremías, y él era muy joven, muy joven. De hecho, en una ocasión Dios le dijo: no digas soy niño, porque de hecho ni tenía la edad para que él pudiera ser un ministro. Él era de una ciudad que se llamaba Anatot, que era una aldea, una villa que estaba a 3 millas al noreste de Jerusalén, y era una villa de sacerdotes. Su familia era de puros ministros, y los ministros servían a partir de los 30 años, y entonces él no tenía esa edad. Y él se sentía muy, muy pequeño, pero Dios lo llama a ser valiente, aunque fuera muy joven, a levantarse en medio de grande oposición y a predicar a un grupo que terminó además siendo desechado, que estuvo a lo sumo duro y que no se doblegaron sus corazones. Y Dios levantó un joven, curiosamente, a un joven en medio de grandes personas duras, religiosas, que no querían convertirse. Y ese joven fue uno que tuvo un ministerio extraordinariamente largo, porque él estuvo del 626 al 586 a.C., muchos años. Él predicó en el reino del sur o en el reino de Judá y habló de la necesidad de un verdadero arrepentimiento para evitar la caída delante de la ciudad de Babilonia, que estuvimos estudiando cuando caminamos a lo largo de los libros históricos de la Biblia. Pero vio la dureza de la gente y cómo tristemente su profecía fue cumplida, que mucha gente no se entregó a Dios, sino que terminó en grandes durezas. Y ese profeta Jeremías, su personalidad es muy descrita en la Biblia. Es el profeta del quebranto, una persona que se afligía, que tenía un corazón humilde, que buscaba mucho a Dios y que enfrentó esa feroz oposición en su época, en su misma juventud. Tenía necesidades como todo joven las tiene y estaba lleno de fuego y de gracia. Y a pesar de que había muchas personas mayores con mucha más experiencia, con mucha letra, con muchas cosas, él se levantó lleno de poder y le predicó a todos. Y qué importante es que nosotros seamos respetuosos cuando Dios levante un joven, porque Dios levantó a un joven para darle testimonio a una nación. Dios nunca menosprecia a los jóvenes. La gente mayor es tentada a que por la experiencia o por lo que ha vivido nos envanezcamos y empecemos a creer que necesita ser alguien con mucha experiencia o con mucho conocimiento, pero es muy interesante estudiar la edad de los profetas, que ahora estamos caminando a lo largo de estos libros de la Biblia, y muchos de ellos eran muy jóvenes. Y Jeremías fue uno de ellos que desde muy joven empezó a predicar y a tener un testimonio poderoso y profecías que además se cumplieron de una manera impresionante. Y él le habló a todos en su país. Le habló a los líderes, le habló al pueblo, le habló a los reyes, le habló a todo tipo de personas. Y fue muy usado. Y vamos a ver cómo es que él le fue hablando a cada tipo de personas para entender la lucha que él tuvo. Describió el desvío de los líderes y les habló de una manera franca. Les dijo que en vez de cuidar
destruyeron lo que Dios les había encargado y debieron de ellos haberlo amado. Jeremías 12:10 dice: muchos pastores han destruido mi viña y hollaron mi heredad. Convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Y aquí ve el corazón de Dios revelado a través de este joven. Él dice: muchos. Es una tragedia lo que ha pasado en este lugar. No fue un pastor, fue muchos pastores, que llegaba uno, y luego llegaba otro, y luego llegaba otro, llegaba otro, y todo lo que hacían era pisotear mi heredad. Esa heredad que algún día tuvo vida, que algún día tuvo bendición, que algún día tuvo gracia, que estuvo el Espíritu hablando a muchos y que tuvo alabanzas poderosas y gloriosas. Imagínate, por ejemplo, en la época de David había un coro de 4,000 personas y hubo mucha gloria, tanta gloria que cuando Dios llegó al templo se tuvieron que salir de lo impresionantemente glorioso que era estar en una manifestación tan grande de parte de Dios. Pero ahora ya era todo soberbia, todo un grupo de pastores caídos que se aferraban al poder y que no hacían nada por cuidar la palabra de Dios. Y destruyeron de forma espantosa aquella iglesia preciosa. La pisotearon, la hicieron un desierto. Un desierto es referencia a que no había gente humilde que buscara a Dios, que no había un corazón deseoso y que por lo tanto pues Dios no manifestaba su gloria y su poder, y ellos la menospreciaban y Dios la veía preciosa. Y se ve el gran contraste en el corazón. Era mi heredad. Era mi heredad preciosa, así dice Dios de su iglesia. Sin embargo, ellos la pisotearon, la usaron, la convirtieron en desierto. Y perdieron toda gracia y sabiduría, por lo que el rebaño se esparció. Jeremías 10, verso 21 dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Infatuar quiere decir que se hicieron fatuos. Hacerte fatuo quiere decir vanidoso, falto de razón y de entendimiento. Y como se creían mucho, no buscaron a Jehová, no lo necesitaban, no requerían la ayuda de Dios. Un verdadero ministro, su trabajo es pedirle algo a Dios para darle a la gente. Y si no tiene esa unión con Dios para luego traer algo de parte de Dios a la gente, pues la gracia no viene del hombre, ni del talento ni que pueda tener un ser humano, sino viene de Dios. Y que lo que la gente necesita en su alma no hay hombre que lo pueda suplir, sino solamente Dios. Y cuando tú ministras y crees que no necesitas a Dios, estás muy envanecido. Y ese era el problema de esos líderes, estaban muy envanecidos y Dios no les daba gracia. Por lo tanto, dice, el ganado se esparció. O sea, la gente empieza a reaccionar. Las personas empiezan a decir: aquí no hay comida, aquí no hay gracia, aquí no está el Espíritu, aquí no hay ayuda, y en consecuencia no prosperan y dicen: vamos a ir a buscar donde sí existe alimento. Y se fueron a otro lugar, dejaron de ir al templo, dejaron de ir a buscar a Dios, dejaron las reuniones de oración, dejaron de adorar y a ver si en algún lugar había palabra de Dios, y se esparció por completo el rebaño porque no había gracia en aquellos pastores que debieron de haber cuidado la heredad preciosa de Dios. Peor aún, había un contubernio entre el liderazgo y perversos del pueblo para hacer lo malo y no ver por el necesitado. Jeremías 5, 28, versos 30 y 31 dice: se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres no juzgaron. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, había un trabajo que hacer. Había que ver por el huérfano, había que ver por el pobre, había que ayudar a los necesitados, y tenían la gracia y la fuerza y el dinero y la palabra para hacerlo. Pero en vez de hacer eso, se engordaron. O sea, nada más estar recibiendo y recibiendo y recibiendo conocimiento. Se pusieron lustrosos, muy peinaditos, muy lavaditos de la cara, muy con su ropa religiosa, muy pendientes de la forma y de cómo estaban vestidos para ir al templo y de todo ese tipo de cosas. Pero en un sentido espiritual se engordaron. Puro conocimiento y nada de amor. No había pobres ayudados, no había huérfanos que fueran atendidos, por nadie veían, nada más estaban lustrosos, buscando guardar su apariencia, que yo sea bien visto y no que Dios sea glorificado en la vida de todos.
Sobrepasaron los hechos del malo. Es decir, ahora no eran malos ellos, eran peor que malos, eran perversos, pero se engañaban. Se engañaban porque se justificaban unos a otros. Y tenían una obra perversa que la describe este pasaje. Dice, los profetas hablaban mentira, o sea, decían, así dijo Jehová, y Dios no había dicho nada. Y los sacerdotes se habían confabulado con los profetas para manipular las profecías. No tenían gracia, simulaban espiritualidad y ponían a una persona a gritar en la reunión para mover las cosas hacia donde los sacerdotes querían. Y lo peor de todo, dice, y mi pueblo así lo quiso. O sea, el pueblo no tomó su responsabilidad de juzgar, como dice la Biblia, las profecías. Si alguien dice así dijo Jehová, tienes una obligación, si verdaderamente eres cristiano, de ver si esa palabra verdaderamente viene de parte de Dios o es una persona inflada que está simplemente diciendo cosas en un envanecimiento o en una manipulación. Pero aquí dice que los sacerdotes ya estaban puestos de acuerdo con los profetas y empezaban a manipular las cosas y que además el pueblo se dio cuenta. Y entonces, por ejemplo, Jeremías decía, va a venir Babilonia y nos va a destruir si no te arrepientes. Y los falsos profetas decían, no va a venir, no va a pasar, no van a invadir. Y empezaban a estar todos confabulados para hacer las cosas a la manera que ellos querían. Aún Jeremías denunció pecados escabrosos en los líderes que escondían en sus contubernios e hipocresía. Jeremías 23, versos 11, 14, la segunda parte y el 15. Dice, por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y te dice qué maldad había. Cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque son profetas de Jerusalén, porque de los profetas de Jerusalén, salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, son impíos esos falsos líderes, no tienen amor, tienen desvíos sexuales. Se paran adelante, hablan en un púlpito o profetizan y después van y adulteran. Y usan las ofrendas para empezar a seducir a las mujeres y para luego adulterar. Tenían pecados sexuales. Y es mucha hipocresía que un ministro que está diciéndote que guardes la ley de Dios vaya y después la viole. Y luego dice que fueron como Sodoma y como Gomorra. Y tú ya recuerdas cuántos desvíos sexuales había en esos lugares. Así estaba Dios viendo a su liderazgo que estaba totalmente caído. Y en vez de ayudar al que estaba queriéndose convertir o queriendo encontrar realmente a Dios, lo frenaban y empezaban a decir mentiras y estorbaban la verdad. Y fortalecieron las manos del malo, al que era hipócrita y andaba con él, con que me diga que sí y sea parte de mi club y me siga, entonces lo fortalezco y lo levanto, y al que no quiera seguirme, pues entonces no. Y fortalecían al hipócrita, no reprendían a una oveja engordada, no había disciplinas, no había nada, y fueron como Sodoma y Gomorra, que el clamor de los pecados de esas ciudades llegó hasta el cielo. Y Dios, por lo tanto, les dijo a esos líderes caídos: les voy a traer ajenjo, que quiere decir van a acabar amargados, van a acabar frustrados. Y la razón de este juicio es que contaminaron toda la tierra con su hipocresía. Andaban solamente actuando, andaban solamente simulando, pero no tenían un verdadero corazón que buscara a Dios. Y como Dios no les hablaba, tenían hasta el descaro de que se robaban las profecías de Jeremías para hacerlas suyas. Ocasionalmente, entonces como decían, no, a Jeremías Dios sí le habla, y la profecía es hablar algo que viene al futuro, entonces iban con Jeremías y le decían: oye, ¿qué va a hacer Dios de esto? Y entonces ya les decía Jeremías, y luego iban y tomaban las palabras de Jeremías para fingir que eran profetas. Jeremías 23, versos 30 al 31 dice: por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen: él ha dicho. O sea, toda la apariencia. ¿Cómo le gusta a los hipócritas tener la apariencia? Siempre andan muy pulcritos, muy vestidos, muy lustrosos. Toda la apariencia por fuera.
la forma de hablar, la forma de decir las cosas. Te juzgan en base a las puras apariencias. Si traes corbata, si no traes corbata, si haces esto, si no tienen otra forma de ver que no sea la apariencia, porque es lo único que cuidan. Pero su corazón no lo cuidan. Y entonces ellos, como no tenían palabra de Dios, iban con alguien que sí la tenía, luego la repetían la profecía de Jeremías y decían así endulzando la boca, como para que se oyera muy adecuado. Él ha dicho, Él ha dicho. Y empezaban así a hablar como lo hacen, como si fuera con mucho caché, con mucho énfasis en las formas, pero no en el corazón. Y detrás de toda esa actuación que tienen es exaltarse a sí mismos como personas espirituales para ser aprobados por los demás. Y así Jeremías estuvo hablando en contra del pecado de los líderes, pero no solamente de los líderes. Ahora vamos a ver cómo Jeremías habló en contra del pecado del pueblo. Describió al pueblo como una fuente llena de pecado. Jeremías 6, verso 7 dice: como la fuente nunca cesa de manar aguas, así ella nunca cesa de manar maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. O sea, no paraba, como una fuente que siempre sale agua, siempre sale agua, siempre sale agua. Cuando Dios veía ahora al pueblo, no a los líderes, había injusticia y salía robo y salía una persistencia en hacer lo malo. Y su alma estaba enferma, estaba herida, pero no estaba tratada porque los líderes estaban apacentándose a sí mismos, viéndose a sí mismos, estaba adulterando uno. Pues, ¿qué le iban a decir a una persona que fuera a robar y que fuera a hacer cosas que estaban mal? No, a mí, mientras me des el diezmo, mientras me des el dinero, no importa, no te van a reprender nunca. Y está todo leudado por completo. Nunca citan, nunca aman, nunca buscan ver por la espiritualidad de la gente. Por lo tanto, el pueblo estaba lleno de oscuridad y estaba enfocado en lo malo. Jeremías 4, versos 22 al 23 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. O sea, todo era oscuridad. Era un lugar que estaba llamado a ser la luz del mundo. Era un lugar que cuando tuvo la gloria de Dios, otras naciones iban y preguntaban, por ejemplo, a Salomón y le pedían, y viajaban muchos kilómetros para ir a oír su sabiduría. Era un lugar que estaba llamado a ser consuelo. Era un lugar donde alguna vez un hombre leproso fue y buscó la gracia de Dios para que pudiera sanar de su lepra y sanó de su lepra. Había gracia, había poder, había bendición. El mundo volteaba al pueblo de Dios para tener milagros. Ahora no había nada. Ahora el pueblo era necio. No conocían a Dios. Eran hijos, entre comillas, pero ignorantes. No entendían. ¿Por qué? Porque eran sabios para hacer el mal. ¿Cómo hago el mal? ¿Cómo escondo el mal? Y el bien no supieron. Y entonces Dios veía todo desolado, todo vacío, no había gracia, no había bendición, estaba todo caído, como tristemente está en los lugares en donde solamente hay formas y una fachada religiosa, pero no está Dios ahí. El pueblo no aprovechó sus oportunidades. Había medicina, pero la despreciaban. Jeremías 8, versos 21 al 22, dice: quebrantado estoy por el quebranto de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy y espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? O sea, Jeremías estaba muy dolido y decía: ellos no lloran por sus pecados, ellos no se afligen, ellos están siempre orgullosos, siempre necios, siempre muy creyéndose que tienen luz, pero yo me siento como si llevara sus propias tinieblas en mi corazón. Estoy espantado, estoy arrebatado. ¿Por qué si hay gracia? ¿Por qué si hay palabra? ¿Por qué si hay bálsamo y hay solución y hay un médico que puede sanar su alma? No van al médico, sino se quedan escuchando por siempre. Se quedan en necedad perpetua. Oyen una vez y oyen otra vez y otra vez y otra vez. Y todo es pura necedad. No hay solución porque su corazón tenían el pecado de los líderes, que era la soberbia, y despreciaban la gracia de Dios, y por lo tanto no había médico, no había medicina, no había gracia para ellos. Los quería Dios llevar a su presencia, pero ellos preferían el engaño. Jeremías 7, versos 3 al 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar.
Y no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y Dios quería no que fueran a un templo a adorar, porque el templo verdadero es el corazón. No te engañes diciendo, porque ellos tenían un lugar al que le llamaban el templo, y en ese lugar físicamente llegaba Dios a visitar en las épocas gloriosas de Israel. Y entonces decían, tenemos el templo, tenemos la palabra segura, templo de Jehová, no es de un Dios pagano, es el templo de Jehová, es este. Y eso era su engaño. No, nosotros tenemos la fe verdadera, nosotros tenemos la palabra verdadera. Nosotros, Moisés nos demostró que Dios estaba con él y abrió el mar y pasamos milagrosamente el mar, y Josué libró muchas batallas, y así hay mucha gente que se la pasa diciendo de las proezas del pasado, pero que no pasa nada en sus días ahora. Y entonces Dios dice, no te fíes en eso. No es que digas, tengo la palabra correcta, tengo el templo de Jehová, porque Dios los llamaba, te quiero hacer morar en este lugar. Y no era que se fueran a vivir literalmente al templo, porque en el templo no era un lugar para vivir, sino para adorar. Sino quiero que tú seas un adorador de mí. Quiero que tú mores en mi presencia. Yo llamo a la nación entera a venir a vivir conmigo y a tener una comunión conmigo. El llamado no es a una búsqueda religiosa, que tú llegas templo de Jehová, templo de Jehová. No es una búsqueda dominguera, no es abrir un video de vez en cuando, es morar en la presencia de Dios. Pero ellos no querían, ellos querían mucha religiosidad. Y entonces Jeremías y Dios por medio de este profeta y también de otros, les habló de muchas oportunidades que no aprovecharon. Les habló como el alfarero hace un vaso nuevo y así como Dios los podía tratar. Les hizo una parábola enterrando un cinto, porque el pecado de ellos era la soberbia, y cuando los sacó después de haber estado enterrando mucho tiempo, les dijo, así Dios ve a una persona que está en este pecado. Y luego les habló con 2 cestas de higos, y una cesta estaba llena de higos muy buenos y otra cesta iba a estar llena de higos muy malos. Y Dios les dijo por medio de Jeremías, Dios va a hacer diferencia entre cada uno, y algunos van a ser muy buenos y va a tener misericordia. Se parte de estos higos, y otros van a estar muy malos y les va a ir muy mal. Y Dios enfocó el juicio persona a persona y corazón por corazón. Actuó sus profecías, se puso yugos para mostrarles lo que les iba a pasar. Pero ninguna actuación servía a ese pueblo. Y de hecho hay otros como Ezequiel que hasta una maqueta hizo y dijo cómo iba a ser el ataque. Y muchos profetas hicieron ese tipo de formas de actuar lo que vendría para que la gente entendiera. Pero cuando el corazón está duro, cuando no hay un deseo verdadero de convertirse, oigas lo que oigas, realmente no hay la humildad, no hay el hambre, no hay el deseo. Y entonces vino el juicio. Y cuando quedó un remanente, a ese remanente lo ministró. Y les mandó cartas diciendo cuándo es que iban a volver a la tierra prometida. Y la profecía del tiempo se cumplió. Les explicó la causa del juicio. Les dio promesas de que regresarían. Les dijo que el amor de Dios no se acabaría para ese grupo, los hijos buenos. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Y él mismo compró una heredad cuando todo el mundo estaba vendiendo. Cuando ya no valían nada las casas ni nada, él fue y compró con su dinero una heredad para demostrarle a todos, y la pagó por su justo precio. El que la vendió decía, no, pues ahora ya no valen nada las casas, nos van a invadir, me sirve más el oro o algo. La pagó porque él sabía que algún día iban a volver y que él iba a poder heredar también esa casa, lo que estaba él comprando. Así que él actuaba, él creía y era consciente de todo lo que él hacía. Y con toda esta forma en la que él le habló al pueblo y le habló a los líderes, tuvo una persecución increíble. Y vamos a ver ahora la persecución que se soltó sobre Jeremías. Predicar a líderes caídos, predicar a un pueblo duro que no quería oír, sino que prefería la mentira y el engaño, pues no es algo cómodo ni fácil. Y Dios le fue advirtiendo de toda esta dificultad que él enfrentaría. De hecho, desde que Dios lo llamó, le dijo. Dios le advirtió que aún su familia estaría en su contra. Jeremías 12:6 dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No creas cuando bien te hablen. O sea, él venía de una familia de ministros y ellos le iban a oponer.
Los que deberían de ayudarle le iban a oponer, pero había hipocresía. Recuerda que estaba lleno de hipocresía Jerusalén. Y entonces primero iban a dar voces diciendo, vamos con Jeremías, Dios está con Jeremías. Y había así como un grupo de gente que sí, Jeremías, etcétera. Pero después le iban a dar una puñalada, le iban a traicionar. Y Dios le decía a Jeremías, no creas cuando bien te hablen, no están convertidos de corazón, es solamente externo lo que ellos te van a decir. Lo acusaban de que sus profecías no se cumplían de manera instantánea. Jeremías 17, versos 15 al 16 dice, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni decía el día de la calamidad, tú lo sabes, lo que mi boca ha salido fue de tu presencia. O sea, ellos querían, a ver, va a venir Babilonia, a ver, que venga Babilonia ahorita, que venga, ¿dónde está? Sal afuera, asómate ahí por el muro, por la torre, ves a los de Babilonia, no va a venir, a ver, que venga. Y Jeremías iba con Dios y le decía, Dios, tú sabes que yo jamás te he incitado a que los castigues, ni deseo en su calamidad. Yo solamente voy y les digo aquello que tú quieres compartirles, tú lo sabes, no fue de mi boca, fue de tu presencia, y yo por eso lo dije. Pero ellos, como estaban envanecidos, el soberbio cree que va a decidir todo. El soberbio va a decir cuando sí, cuando no, y va a estar así muy, muy deseoso. Muchos estaban en su contra, y era un espectáculo, Jeremías, hasta para sus amigos. Jeremías 20:10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Había temor de todas partes, de sus amigos. Si salía a comprar algo, si se iba al templo, si predicaba, si hacía cualquier cosa, en todos los lugares había un riesgo. Y estaban viendo y acechando y esperando a ver en qué momento podían tomar venganza de él. La envidia religiosa es espantosa. Recuerda cómo le fue a Abel por tener un hermano lleno de envidia, a Caín. Y así estaban muchos envidiosos, como un jovencito. ¿Cómo Dios habla a través de un jovencito? ¿Por qué le llegan las palabras a él y no me llegan a mí? Llenos de soberbia, llenos de maldad. Y trataron de dejarlo mudo. Jeremías 18:18 dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, hirámoslo de la lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. O sea, le querían hacer un daño, le querían cortar la lengua o hacer una herida para ya no oírlo más. Ya no quiero oír más a Jeremías. Mira, callamos a Jeremías. Nosotros tenemos sabios, nosotros tenemos profetas, nosotros tenemos sacerdotes, no necesitamos a Jeremías. Y antes le querían cortar la lengua, ahora te dicen no los escuches, no les hables, no esto, no lo otro, porque siempre los líderes caídos no quieren que la verdad corra y que se abren las cosas como debe de ser. Y no querían oírlo, entonces vamos a dejar mudo a Jeremías. Aún peor, los líderes principales lo torturaron. Jeremías 20, versos 1 al 2, dice, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Un falso profeta y un falso líder que decía que no vendría desolación de Babilonia. Y ahí estaba, cuidando a una iglesia caída que estaba coludida con él, y que finalmente ese falso líder murió cautivo con todos los que le procuraban. Pero él, mientras eso pasaba, golpeó a Jeremías y luego lo puso en el cepo, que es un aparato incómodo donde te quedas con la cabeza atrapada, las manos atrapadas, los pies también. Entonces te golpea y luego te dejan en el cepo, no te puedes ni respirar bien porque tu mismo cuello está apretado y estás en una posición extremadamente incómoda, viendo en la puerta de lejos al templo, y ahí todo torturado, todo golpeado, atrapado de manos, de pies, de cabeza, en una incomodidad muy grande. Te vienen unos calambres y unos dolores terribles cuando estás ahí. Peor,
le prohibieron entrar al templo. Jeremías 36, versos 5 al 6. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí me han prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca. Él tenía un amanuense, una persona que escribía las profecías, Baruc, un apoyo, un escriba que trabajaba con Jeremías. Y él trabajaba con Jeremías y ese Baruc podía entrar al templo, pero Jeremías ya no podía. Y a pesar de que él no podía, él estaba lleno de Dios. Estaba lleno de la presencia de Dios. A lo mejor no podía ser recibido en aquel lugar porque estaban tan soberbios, tan dignos, que ni siquiera lo abrían, tenían la entrada bloqueada. Pero Jeremías les daba palabra, y bueno, si no me van a recibir a mí, tú ve, Baruc, y llévales esto que tú escribiste y que yo te lo dicté y tú lo escribiste, y léeselos. Y fíjate cómo sus palabras las despreciaban y quemaban sus escritos. Jeremías 36, versos 23 al 24, dice: cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, las rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. Y allí estaban todos llenos de orgullo y llenos de soberbia. Y ni siquiera acabaron de oír la profecía que Dios les mandó por medio de Baruc, Jeremías, buscando una estrategia para bendecirlos. No, ya me hartó ese Jeremías. Ya, a ver, agarra ese rollo, lo rasgan, lo avientan al fuego, lo queman. No queremos oír, ni siquiera lo acabaron de escuchar. Ahora, no es como ahora que tú, si llevas un trabajo impreso, pues nada más llegas a tu casa, la vuelves a mandar a imprimir y ya, no. Era un trabajal, hacer el rollo, escribir a mano, trabajarlo en los papiros, etcétera, y llegar con un documento adecuadamente preparado para el rey y para todos ellos. Era un trabajo manual, un trabajo espiritual y un trabajo físico amplio. Y todo lo queman, no importa ya las profecías de Jeremías, pero nadie puede tener a Dios. Dios volvió a inspirar a Jeremías y le agregaron palabras a ese rollo, y hoy podemos leer lo que esos hombres despreciaron y quemaron, y aún Dios le agregó más cosas. Lo metieron en una casa hecha cárcel con falsas acusaciones. Jeremías 37, versos 13, la segunda parte al 16, dice: el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la había convertido en cárcel. Entró pues Jeremías a la casa en la cisterna y en las bóvedas, habiendo estado allá Jeremías por muchos días, en la cárcel de un escriba que debería estar honrando a Dios, escribiendo la palabra y publicándola. Ahora tenían ahí en su cisterna atrapado a Jeremías con una calumnia: tú te pasas a los caldeos, tú eres parte de los caldeos. Y él no tenía el corazón por los caldeos, él tenía el corazón por su pueblo, por advertirles la verdad, por enseñarles que dejaran sus pecados, por invitarlos a arreglarse con Dios. Él les exhortaba a buscar abundantemente a Dios, a andar en su presencia y no andar engañados, diciendo que porque iban al templo ya estaban bien. Pero el mundo no era digno de una persona tan consagrada y lo trataron de una manera muy dura. Y aún lo metieron de cárcel en cárcel, en una ocasión no en una cisterna de agua, que es bastante incómodo, sino en una cisterna de lodo. Jeremías 38, 6, vamos a ver otra de las veces que cayó, dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron entrar en la cisterna, ahora ya no de la escriba, sino de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Pues es que ya lo tuvimos en el agua, ¿no? Ahora vamos a tenerlo en el lodo para que no pueda beber, para que esté más incómodo, porque sobrevivió a eso. Y ahora no. Y ahí estaba en el lodo el profeta, aunque su alma estaba limpia y buscaba a Dios y amaba a Dios, pero salía de una para meterse en otra, y Dios lo libraba de pequeño socorro, a veces por un eunuco, a veces por otros que lo ayudaban, y había como una lucha entre algunos que tenían consideración a la palabra de Dios y iban y ayudaban de alguna forma a Jeremías, y otros que eran duros, inflexibles, lo torturaban, lo encarcelaban, no lo querían oír, le prohibían a la gente escucharlo.
Le dieron pena de muerte por causa de sus profecías. Jeremías 26, versos 8 al 9 dice: y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta que no haya en ella morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y ahí estaban, queriendo matarlo. Y de nuevo fue librado, pero tenía muchos en contra, muchos estaban oponiéndolo, los príncipes, los poderosos. Y estaba realmente con una dificultad muy grande. No nos digas la verdad. No nos digas que Dios nos va a desechar. No digas que nos va a pasar en esta ocasión como le pasó a Silo, que es aquella ocasión en el pasado cuando Dios juzgó al sacerdote Elí y que Dios cambió de sacerdocio por completo y levantó una nueva línea de ministros que inició con el profeta Samuel y que después llamó a David como rey y a una nueva línea de ministros. Pero ellos no creían que Dios podía cambiar el ministerio. Ellos no creían que Dios podía desechar el templo. Ellos no creían que Dios los podía dejar sin su templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es esto. Estaban aferrados en la carne, llenos de dureza. Aún el rey estaba entre los enemigos de Jeremías. Jeremías 32, versos 2 al 3, dice: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú? Diciendo: así ha dicho Jehová, y aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y entonces no le convenía. Y en otro lugar que estaba, ahora ya en la cárcel del rey directamente, andaba de cárcel en cárcel. Y no le convenía al rey, no se vaya a desanimar con la profecía del pueblo. Y lo puso en la cárcel y avaló la sentencia. Y luego iba hipócritamente el rey y le preguntaba: oye, ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué esto? Y era como un doble juego. Quiero oír tú qué dices, pero te tengo en la cárcel, te ayudo y te pego, pero realmente no me doblego ante Dios. Y le fue muy mal a ese rey. Cuando tú recuerdas la historia de cómo pagó por su cobardía y cómo no quiso ser sensible a las palabras de Dios, le fue muy mal a él y a sus hijos. Todo esto, a un ser humano noble y bueno como Jeremías, le trajo algo muy normal y muy natural, que es muchas tentaciones al desánimo, muchas tentaciones a doblegarse, a tener una dificultad en el corazón. Y también esas tentaciones vienen escritas en la Biblia. Llegó a hartarse y hasta desear no haber nacido. Jeremías 20, verso 18. Decía Jeremías: ¿para qué salí del vientre? ¿Para qué ver tanto trabajo y dolor en mis días que se gastasen en afrenta? O sea, como que me hubiera gustado ya ni nacer. Si hablo con el rey, no quiere. Si hablo con los profetas, no quieren. Si hablo con los sacerdotes, no quieren. Mi familia no quiere. Nadie quiere, todo el mundo me oponen. Me traen de cárcel en cárcel, me quieren dejar mudo, me quieren perseguir. Pues mejor no hubiera venido. ¿A qué vengo si nadie quiere? Si todos se enfrentan y me ofrendan, y es un sentimiento humano normal ante la adversidad. Imagínate predicar y que nadie se convierta y que estés tú permaneciendo en medio de grandes oposiciones e insultos. Un profeta franco que presenta sus tentaciones ante Dios. Y debemos de aprender de esa forma franca en la que él iba con Dios. Decía: Dios, ya no sé ni para qué estoy aquí. Dios, me hubiera gustado sinceramente no haber nacido y no haber venido al mundo como me ha recibido el mundo. La presión fue tan fuerte que el mismo Jeremías pensó en desistir. O sea, no solamente decir: me hubiera gustado no haber nacido, sino de plano desistir. Jeremías 20, versos 8 al 9, la primera parte del 9 dice: porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, Jeremías ya no tenía ganas. Dios me llama a que yo predique y yo sé lo que va a pasar. Yo voy a predicar y solamente voy a ser afrentado y como consecuencia voy a tener juicio.
El pueblo va a ser duro porque yo le voy a decir que viene violencia y destrucción. Y eso va a hacer que se enojen y estén en contra mía y hagan escarnio, o sea, empiecen a burlarse de mí. Predico para que me golpeen con sus actitudes y sus palabras, porque es gente que no me quiere escuchar. Y eso se lo decía a Dios. Oh Señor, yo voy y les digo violencia y destrucción, y tu palabra me ha sido para afrenta y escarnio. Y entonces la verdad, Dios, yo ya en mi corazón ya no me quiero acordar más de ti, ni quiero hablar más en tu nombre, porque cada vez que tengo estas dificultades, mira cómo me pagan. E iba y ponía sus tentaciones ante Dios, tal cual eran. Qué importante es ser sincero y llevarle el corazón a Dios como lo que tienes dentro. O si le dijera, Dios, estoy tentado a adulterar. Dios, estoy tentado a hacer obras de la carne, a matar, a robar, a hacer esto, a hacer lo otro. Dios te oiría. Imagínate la tentación que tenía Jeremías. Dios, estoy tentado a no cumplir mi ministerio y no hablar. Pero era franco, iba y lo decía y Dios le ayudó. Y entonces vamos a ver el secreto, cómo Dios ministró a Jeremías, cómo ese hombre que tuvo una gracia, aún desde jovencito, para hablarle a todos y nunca dejó de arder para Dios. ¿Cuál fue el secreto de Jeremías? ¿Qué es lo que había en él? Primero que nada, la fuerza y la revelación de Dios le inspiraba poder para vencer toda oposición. Jeremías 20, versos 7 al 11, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido y cada cual se burla de mí. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hoy yo tengo confusión por un tiempo, yo tengo oposición por un tiempo, pero Dios, cuando voy y presento con humildad mi corazón débil, Dios viene y me dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. Y esos que te persiguen, ellos van a tropezar y no van a prevalecer contra ti y van a ser avergonzados en gran manera. Y tú, Jehová, me sedujiste. Yo iba con tentaciones y fui seducido. Tú me mostraste tu amor, tú me mostraste tu consuelo, tú me venciste. Yo quería dejarte, pero eres tan hermoso, eres tan glorioso, eres tan digno de que yo te proclame. Tu vida es tan significativa, tan importante tu palabra, que qué otra cosa puedo hacer yo mejor que no sé hablar de ti. Entonces tú me sedujiste, Señor. Oh, Jeremías no era como que, ay, me vieron mal, ya no hablo nada. Ah, me hicieron una mueca, ya no digo nada, ya no hago nada. No, Jeremías no era cobarde. Jeremías iba, ponía su corazón y sus dificultades delante de Dios, y entonces Dios lo seducía, Dios le llenaba, Dios le ayudaba. Era un profeta de verdad. Dios mismo lo invitó a renovarse. Jeremías 15, versos 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Imagínate que Dios te diga que vas a ser como su propia boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Yo te voy a usar, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Y aún esas pequeñas flaquezas que ya estaba presentando Jeremías, Dios le decía, no, conviértete, ven de nuevo a mí, acércate a mí, porque Dios promete que al que dio fruto lo va a limpiar y lo renueva para que dé más fruto y lo hace más fuerte y le ayuda y le dice, tú vas a ser como el bronce, que es brillante, que es fuerte y que es bello a la vez, y van a venir y van a pelear en contra de ti, pero yo te voy a redimir, te voy a salvar de mano de los fuertes y tú vas a estar en mi presencia y con mi gracia siempre. La confianza era la base del corazón de Jeremías y nos la comparte. Jeremías 17, versos 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas
y junto a la corriente que echará raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No importa que esté caliente el día, no importa la oposición de muchos, importa que Dios va a estar con él. Y va a estar como un árbol que va a estar plantado junto a las aguas. No va a haber desierto, no va a haber calor, no va a haber dificultad. Nada lo va a poder fatigar. Porque cuando venga un viento, cuando venga un problema, cuando venga algo, él va a tener sus raíces bien en aquellas aguas que Dios le da y va a estar fuerte. Y aún motivó a una búsqueda intensa desde lo más hondo de nuestro ser. ¿Por qué lo motivaba? Porque así lo vivía él. Jeremías 29, versos 12 y 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto es lo que hace Jeremías, buscar a Dios de todo su corazón. Y motivaba a los demás de parte de Dios: ven y búscame, invócame, ven a mí y yo te voy a oír. El que hizo el oído, ¿cómo no va a oír? Me vas a buscar y no va a ser algo religioso, muerto, la hora de oración, que nada más es cumplir la hora, ya pasó el reloj y ya me voy y ya no encontré nada, pero estoy satisfecho porque es un acto religioso solamente. No, me vas a buscar y me vas a hallar. Y la razón es porque me vas a buscar no religiosamente en un tiempo, sino de tu corazón. Dios quiere ver corazones, no relojes, sino personas que sinceramente vayan y le busquen. Aún Dios le mostraba que la sanidad y la salvación venía solamente de Él. Jeremías 17:14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Imagínate a Jeremías ahí en el cepo, en la dificultad, con los dolores, o en la cisterna, en el lodo, o en el agua, o en tantas dificultades, en la cárcel, y diciéndole: Dios, sáname. Él era su médico, Él era su sanador. Sálvame, Señor, sálvame esta vez. Mira, ahora ya estoy en el agua, ahora ya estoy en el lodo, Señor. Y Dios usaba al que fuera, a un eunuco, a una persona, a alguien que iba y tenía compasión y le ayudaba y lo sacaba y abogaba por él. Dios siempre le envió ayuda, a veces de gente sencilla, pero también a veces de gente muy poderosa, porque aún hasta Nabucodonosor movió Dios para guardarlo. Jeremías 39, versos 11 y 12 y 14, la segunda parte dice: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzardán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal, sino que harás con él como él te dijere. Y vivió entre el pueblo. Imagínate que llegue alguien tan importante, tan poderoso como Nabucodonosor en la conquista, y tome al profeta y te diga: ¿qué quieres, Jeremías? ¿No es una oportunidad muy grande? ¿No era un puestazo el que se podía llevar? ¿No podía tener un montón de ingresos y riquezas y dinero y podía ser el ministro de muchos? ¿Y qué escogió Jeremías? Quedarse entre el pueblo. Yo lo que quiero es seguir amando al pueblo. No era un líder caído que andaba tras el dinero. Jeremías era un hombre que quería el poder de Dios y la gracia de Dios. Pero aquí Dios hasta usó a Nabucodonosor para ver por él. Y a veces eso hace Dios. En ocasiones fue ayudado por un eunuco. En ocasiones fue consolado por Dios. A veces el rey de repente estaba de un lado y luego de otro. Y así estuvo Jeremías en medio del sub y baja de un pueblo que a veces quería, a veces no quería, a veces se doblegaba, a veces quería endurecerse y demás. ¿Y por qué es importante tener esta historia de Jeremías cuando finalmente ya todo eso es pasado y son cosas que ya ocurrieron? ¿Por qué es importante tener esto presente? Segunda de Timoteo 3, versos 12 al 13 dice: otra profecía. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí está Dios diciendo: todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Quieres tú vivir piadosamente? ¿Quieres? Hay un llamado de parte de Dios.
vas a padecer persecución. Y por eso Dios nos dejó a gente como Jeremías, que la verdad la padeció mucho. Y por muchos años, desde joven hasta que se hizo anciano. Y nadie apagó a Jeremías nunca. Fue un hombre que ardió en medio de la peor oscuridad, pero ellos no podrán decir en el día del juicio, no hubo quien no nos dijese la verdad, porque ahí Dios les va a decir, yo les di a Jeremías. Un hombre que les habló la verdad, que les dijo lo que ellos necesitaban. Y todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Y muchos por eso, a veces por cobardes, no se entregan. Porque ya entendieron el valor, ya entendieron que el evangelio vale mucho, ya entendieron la dignidad de Dios, ya entendieron lo que Dios pide de sus vidas, pero no quieren la persecución, no quieren la dificultad, quieren la comodidad, quieren todo fácil, quieren todo digerido y en la boca, que se los enseñen todo ya hecho. Quieren predicar, entre comillas, y nada más lo mandan a la gente que le quieren predicar a otros, pero no quieren amar ellos. Y Dios dice, si quieres vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Va a haber gente que se oponga, que se levante contra ti. Y los malos hombres y los engañadores van a ir de mal en peor. O sea, los que te opongan van a estar cada vez más duros, van a estar cada vez más desviados y van a estar peor. Y los que quieran vivir piadosamente, debemos de ir hacia arriba. Y si el diablo tiene gente ciega, cada vez peor, cada vez más engañada, ¿no Dios querrá tener gente cristiana, cada vez mejor ministrada, cada vez más fuerte? ¿No nos llama a Dios a que seamos como Jeremías? ¿No nos llama a Dios a que seamos parte de su pueblo? A que oremos como oraba Jeremías, a que amemos como amaba Jeremías, a que busquemos su presencia con la misma intensidad, a que nos quebrantemos por los que no se quebrantan, a que venzamos la oposición y seamos seducidos por su amor y no andemos nunca en una hipocresía, sino le digamos, Dios, aquí estoy, tengo esto y esto y esto y esto, y se lo pongamos a Dios como lo hizo Jeremías. Imagínate qué franqueza la de él. Dios, te quiero dejar. Ya no tengo ganas de predicar, porque cada vez que voy a predicar nada más es para que se burlen y para que me opongan. Mira, me meten acá, me meten allá. Ya no quiero hablar de ti, Señor. Pero Dios viene y lo seduce y le ayuda y lo bendice y lo ministra y lo cambia. ¿Y tú qué haces? A lo mejor ya te doblegaste. A lo mejor ya te caíste. A lo mejor por eso no te has convertido. Porque no vas a Dios. Mas hoy es el momento de decir, yo voy a seguir los pasos que Dios me enseñó a través de este gran profeta Jeremías. Un hombre fiel, un hombre que amó a Dios, que no se agachó, que estuvo fuerte en lo que Dios le pidió. Y aquí Dios me pide y nadie me va a mover de aquello que Dios me pide. Porque es lo que Dios me pide. ¿Y de dónde voy a sacar fuerza? De donde siempre ha habido fuerza. De Dios. No de las apariencias. No de la religiosidad. No de la hipocresía. De Dios. Y Dios le dio fuerza a él. Y Dios quiere levantar a nuevos jóvenes. Dios te quiere levantar a ti si eres joven. Y espero que cuando Dios levante a los jóvenes no seas como los soberbios de Jeremías. Ay, ahora nos va a predicar ese. Ay, ahora esto, ahora lo otro. No, Dios quiere levantar al que tenga el corazón, sea joven, sea anciano, sea quien sea. Dios está lleno de poder. Y quiero, por la parte de la Biblia, concluir con una preciosa promesa que Dios nos da a través de este profeta para pensar en la restauración. Jeremías 31, versos 33 al 34. Y mira que sus profecías se cumplieron. Y espero que esta la hagamos una verdad en nuestra vida. Jeremías 31, versos 33 al 34 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y ojalá intercedamos para que esos días sean ahora, estos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quieres tú venir a Dios?
Dios quiere escribir su ley en tu mente y en tu corazón. Dios quiere tener una cercanía extrema. Dios quiere que le seas por pueblo, que nunca más haya engaño, que nadie te tenga que andar enseñando de parte de Dios, porque Dios venga y te consuele, te ayude, te levante, te ministre, te bendiga, te haga una persona llena de Él. Haz esta promesa una realidad en tu vida. Pedir a Dios, Dios, yo quiero ese pacto conmigo. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero que tú estés en mi mente, no los rollos religiosos que traigo, no las formas. Quiero que tú estés en mi mente. Quiero que mi corazón sea como una hoja blanca, Señor. Tú escribe lo que quieras en mi corazón. Quiero ser tuyo. Quiero que tú seas mi Dios. Y quiero yo ser tu pueblo. Que ninguno me tenga que enseñar porque yo te conozca directo a ti. Y porque yo sepa de ti. Y no es por soberbio decir que nadie me dé. Porque Jeremías sí era enseñable y muy dócil. Sino porque lo primero es Dios. Y porque si algo podemos recibir de algún hermano, es porque hay un respeto por Dios. Porque cuando no respetas a Dios, pues entonces, que Dios me va a hablar atrás de este. No, está muy chiquito. No, está muy nuevo en el Evangelio. No, y este no, y este. Y nadie satisface al soberbio. El soberbio siempre todo lo sabe, todo lo entiende, todo es digno de todo y hay que estarle andando buscando la forma de atenderlo siempre. No es así. Dios no quiere gente consentida. Dios quiere gente humilde. Que vayamos, que nos demos a Él y que seamos suyos y que Él venga y nos ministre y nos hable. Vamos a buscar a Dios para despedir la reunión y queremos despedirla con un canto que habla precisamente de esa oración hermosa que tuvo Jeremías. Busca a Dios para que tú también se lo puedas cantar a Dios. El canto cuando él sentía que se caía, cuando él sentía que ya no podía vencer la oposición, que fueron muy grandes sus enemigos, muy grandes las afrentas, muy grandes las dificultades, pero que él fue con Dios y Dios lo ayudó. Y después Jeremías, de ese encuentro con Dios, le dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido y cada cual se burla de mí. Pero tú has estado conmigo, Señor. Oh, que este canto no sea el canto de Jeremías, sino el canto de todos nosotros. Y que cuando venga la oposición y venga la dificultad, sepamos ir a Dios y poner en Dios nuestras tentaciones y poner en Dios nuestras debilidades y tener de Dios la fuerza para seguir adelante, porque Él es bueno y Él nos puede ayudar. Vamos a buscar a Dios y vamos a ministrar a Dios y pedirle que Él ministre nuestro corazón con este canto y que nuestra realidad cambie y que sea Dios el que nos ministre siempre. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de Él, y hablaré más de su nombre. No santea bien mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Violencia y destrucción, porque la
porque oí la murmuración de muchos, un temor por todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará y prevaleceremos contra él, así decía, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de en manos de los malignos. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he dado mi causa. Mas Jehová está conmigo como poderoso
gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Padre, ayúdanos a que este canto sea una realidad, Señor. Que detrás de cada dificultad sepamos ir a ti, Señor. Y sepamos amarte y adorarte y ser tuyos siempre, Señor. Sepamos poner nuestras tentaciones contigo, Señor, y encontrar de ti la fuerza, tu dulce seducción y tu gracia con nosotros, Señor. Que siempre seas más fuerte tú que nosotros, Dios. Que siempre nuestra tentación sea vencida con tu gracia, Señor. No importa si estamos escarnecidos en medio de burlas, que sepamos ver al poderoso gigante, Señor. Que sepamos obtener de ti las promesas y la gracia, la fuerza. Que tu luz esté con nosotros, Señor. Que no nos apaguemos, Dios. Danos tu bendición siempre, Señor. Vuelve a brillar en Sión, Señor. Venga tu gloria de nuevo, Señor. Tú eres Dios. Cuida a tu remanente, Señor. Y ayúdanos a cuidarnos a nosotros mismos, Señor, con tu gracia. Te necesitamos, Señor. Bendito sea, Señor. Con esto terminamos. Vayamos a buscar intensamente a Dios, que nos ama y nos puede ayudar a vencer todas las oposiciones, dificultades, tentaciones. Dios es bueno y es real. Él es el centro de todo y es lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Nada puede sustituir esa búsqueda personal de Dios. Ve y tenla. El que la tiene y la encuentra sabe a lo que me refiero. Y es tiempo de que la empieces a disfrutar, a vivir y a hacerla tu fortaleza. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.